Me llamo Rosa, tengo 72 años. Hace 3 años que vivo en la casa de mi hijo, Esteban, y de su esposa, Julia. Siempre pensé que mis últimos años estarían llenos de tranquilidad, rodeada de mis nietos, con la risa llenando los pasillos. Pero la realidad fue otra. Cada noche, después de cenar, escuchaba el sonido metálico de una llave girando en la cerradura de mi puerta. Julia se aseguraba de que no pudiera salir de mi propia habitación. «Es por tu seguridad, suegra», decía con su voz dulce, pero sus ojos nunca sonreían. Al principio creí en sus palabras. Pensé que de verdad querían protegerme, que temían que me levantara en la noche y sufriera una caída. Pero pronto entendí la verdad. No me estaban cuidando, me estaban apartando. Desde mi cama, veía la sombra del candado reflejarse contra la pared con la luz tenue del pasillo. Esa sombra era mi prisión. Cada chasquido de la cerradura era un recordatorio de que ya no era la dueña de mi vida. Las horas se hacían eternas. Escuchaba a mis nietos reír del otro lado de la pared, pero yo estaba atrapada en silencio. El aire se volvía pesado, y mi corazón golpeaba fuerte, como si quisiera romper el candado desde dentro. Una noche, me acerqué a la ventana y vi algo extraño en el jardín, una caja metálica escondida bajo la tierra recién removida. Me prometí a mí misma que si algún día recuperaba la libertad, descubriría qué guardaban allí. No sabía entonces que muy pronto ese candado no sería solo mi cárcel, sino también la clave para decidir quién viviría y quién moriría. La rutina se repitió durante semanas. Cena en silencio, un plato servido con desgano, las risas de mis nietos a lo lejos, y luego el sonido seco de la llave girando en la cerradura. ¡Clac! Esa era la música de mis noches. Una madrugada, me desperté con sed. Toqué la puerta suavemente, esperando escuchar pasos. Nadie vino. Empujé el picaporte, pero estaba firmemente cerrado. El aire en la habitación era sofocante. Sentí un nudo en la garganta. No era cuidado, era control. Al día siguiente, durante el desayuno, intenté hablar con Esteban. «Hijo, ¿por qué cierran mi puerta en las noches? No me siento bien encerrada». Él bajó la mirada, incómodo. «Mamá, es solo por precaución. Julia cree que es lo mejor». Julia, con su sonrisa impecable, añadió: «A veces las personas mayores se desorientan, suegra. No queremos que sufra un accidente». No respondí, pero dentro de mí ardía la rabia. Sabía que no se trataba de seguridad. Era más fácil tenerme callada, invisible, apagada detrás de un candado. Esa tarde, mientras ordenaba mi armario, encontré un viejo llavero que había guardado desde mi juventud. Ninguna de esas llaves correspondía a la puerta actual, pero al sostenerlo en la mano, sentí una chispa de esperanza. Recordé lo que había visto desde mi ventana, la caja metálica enterrada en el jardín. ¿Qué escondía Julia allí? ¿Por qué siempre vigilaba que los niños no se acercaran a esa parte del terreno? Esa noche, mientras escuchaba el clac de la cerradura, cerré los ojos con fuerza. No podía seguir siendo prisionera en mi propia casa. Algo dentro de mí despertaba, un instinto que me decía que la llave para recuperar mi dignidad estaba más cerca de lo que pensaba. No imaginaba que pronto, el fuego mismo se encargaría de abrir esa puerta. Las noches se hacían eternas. El aire en la habitación encerrada olía a humedad, a encierro. Contaba los segundos, los minutos, esperando escuchar algún ruido en la casa que me recordara que aún no estaba del todo sola. Una tarde de domingo, Julia entró con una bandeja. «Aquí tiene su comida, suegra. No se preocupe, después recojo el plato». Me dejó la bandeja y salió sin mirarme a los ojos. Cuando escuché el chasquido del cerrojo, me acerqué a la puerta y apoyé el oído. Silencio. Era como si me hubieran borrado de la vida familiar. Tomé el pequeño llavero que había encontrado. Ninguna llave era igual a la cerradura, pero las acaricié una por una como si fueran armas secretas. No podía usarlas todavía, pero me daban valor.
Ese mismo día, cuando Esteban salió a trabajar, vi desde mi ventana como Julia caminaba hasta el jardín con una pala. Se arrodilló justo donde yo había visto la tierra removida y abrió la caja metálica. El sol se reflejó en algo brillante dentro, pero no alcancé a ver qué era. Julia volvió a cerrarla y la cubrió de tierra, mirando a su alrededor como si temiera ser observada. El corazón me latía con fuerza. ¿Qué guardaba allí? ¿Por qué tanto secreto? Esa noche, antes de encerrarme, me acerqué a Esteban una vez más. Hijo, prométeme algo, si un día me pasa algo, revisa el jardín. Hay cosas que debes saber. Él sonrió con ternura, pero su mirada estaba cansada. Mamá, no pienses en eso. Todo está bien. No, no estaba bien. Y lo comprendí aún más 2 noches después, cuando un olor extraño invadió la habitación. Humo. Abrí los ojos sobresaltada. El calor aumentaba y las sombras del fuego danzaban en la rendija bajo la puerta. El candado que me aprisionaba podía convertirse en mi tumba. El humo se colaba por la rendija de la puerta como un monstruo invisible. Tosí, llevándome la mano a la boca. El calor aumentaba y el aire se volvía pesado. Intenté girar el picaporte, pero estaba firmemente cerrado. El candado, mi prisión nocturna, ahora era una condena. Golpeé la puerta con todas mis fuerzas. Esteban. Julia. Abraham. Grité con la voz quebrada. No hubo respuesta. Solo el crujir de la madera y el rugido del fuego que avanzaba desde la planta baja. Me arrodillé, buscando algo, cualquier cosa que pudiera servirme. Mis dedos tocaron el llavero que guardaba bajo la almohada. Lo saqué y probé una a una las llaves en la cerradura, aunque sabía que ninguna pertenecía a esa puerta. 1, 2, 3, todas fallaban. El humo llenaba mis pulmones y sentía que la vista se me nublaba. Me acerqué a la ventana, pero estaba sellada con barrotes. Julia había pensado en todo. De repente, escuché los gritos de mis nietos en el pasillo. «Papá, hay fuego», chillaban entre sollozos. El corazón me dio un vuelco. No solo yo estaba atrapada. Toda la casa se incendiaba. Con un esfuerzo desesperado, golpeé la puerta una vez más. Entonces recordé algo. En la mesita de noche guardaba una horquilla metálica, recuerdo de mi difunta madre. La tomé con manos temblorosas e intenté manipular el candado. Los segundos se hicieron eternos. El metal estaba caliente y mis dedos ardían, pero de pronto escuché un clic débil. La cerradura cedió. Abrí la puerta de golpe. El pasillo estaba lleno de humo y llamas que ascendían por la escalera. Los niños lloraban al final del corredor. Corrí hacia ellos, con el pecho en llamas, pero con la certeza de que aquel candado que me había aprisionado sería ahora el testigo de mi liberación. Los gritos de mis nietos se mezclaban con el rugido del fuego. El pasillo ardía como una garganta encendida, las paredes desprendían humo negro y el calor me golpeaba el rostro. «Abuela», lloró la pequeña Clara, con los ojos rojos por el humo. «Tranquilos, mis amores, estoy aquí», les dije, aunque mi propia voz temblaba. Los tomé de las manos y los acerqué a mi pecho. El aire era casi irrespirable. Avanzamos hacia la escalera, pero las llamas ya la devoraban. No había salida por allí. Miré alrededor con desesperación. La única opción era la ventana del final del corredor. Corrimos hasta ella, tosí con fuerza y empujé, pero los barrotes impedían cualquier escape. «Ayúdanos, abuela», gritó Mateo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me arrodillé frente a ellos. «Escúchenme, nada de llorar. Necesito que sean valientes. Vamos a salir de aquí juntos». Con las manos temblorosas, saqué la horquilla que aún tenía en el bolsillo. Me arrodillé frente al candado oxidado de los barrotes y comencé a trabajar con ella. El humo me nublaba la vista, mis dedos apenas podían moverse, pero una fuerza que no sabía que tenía me mantenía firme.
El pasillo detrás de nosotros comenzó a crujir. Escuché un grito ahogado. Era Esteban, que intentaba subir entre el humo. «Mamá. Niños. Aquí», grité con lo último de aire que me quedaba. De pronto, el candado cedió con un chasquido seco. Empujé los barrotes con todas mis fuerzas. Esteban llegó en ese instante, cubriéndose el rostro con una chaqueta húmeda. Sus ojos se abrieron al verme junto a los niños, liberando la ventana. «Vamos», ordené, y entre los tres logramos abrir un hueco suficiente para que los niños salieran primero. El aire fresco golpeó mi rostro y sentí que, por primera vez en mucho tiempo, la libertad estaba al alcance de mi mano. El aire de la noche entró como un alivio bendito cuando los niños lograron pasar por la ventana. Esteban los ayudó a bajar hacia el jardín, donde unos vecinos gritaban y agitaban las manos para recibirlos. Yo me quedé un segundo en la ventana, el humo detrás de mí como un monstruo que me empujaba hacia afuera. Esteban me extendió la mano. «Mamá, rápido». Me aferré a él y logré salir por la abertura, aunque el hierro me desgarró la piel del brazo. Caí de rodillas en la hierba húmeda. Tosí con fuerza, pero estaba viva. Los niños se aferraron a mí, llorando. «Abuela, pensé que íbamos a morir», sollozó Clara. «Mientras yo esté aquí, eso nunca pasará», les dije, besándoles el cabello. Los vecinos intentaban apagar el fuego con cubos de agua, mientras las sirenas de los bomberos se acercaban en la distancia. Pero en medio de la confusión, vi algo que me heló la sangre. Julia, de pie al otro lado de la calle, observando la escena con los brazos cruzados. No corría, no gritaba, no mostraba miedo. Solo miraba, como si todo aquello fuera un espectáculo. Cuando nuestras miradas se cruzaron, esbozó una ligera sonrisa antes de girarse y desaparecer entre las sombras. «¿La viste?», pregunté a Esteban, con la voz rota. «¿A quién?». «A Julia». Estaba ahí, mirándonos. Él frunció el ceño, confundido. «Mamá, Julia salió antes que yo. No la he visto desde que empezó el fuego». El rugido de las llamas y la llegada de los bomberos interrumpieron nuestras palabras, pero dentro de mí ya no había duda. Aquella sonrisa fría era la señal de que el incendio no había sido un accidente. Los bomberos trabajaron durante horas. Las mangueras lanzaban torrentes de agua que chocaban contra las llamas, levantando nubes de vapor. Los vecinos observaban en silencio, algunos murmurando plegarias, otros sacudiendo la cabeza con tristeza. Yo permanecía sentada en la acera, con los niños abrazados a mi costado. Esteban iba y venía, respondiendo preguntas de los agentes, intentando dar explicaciones. «Mamá, dicen que pudo ser un cortocircuito», me dijo cuando volvió, con la cara ennegrecida por el humo. Lo miré a los ojos. «No fue un accidente, hijo. Yo la vi». Julia estaba ahí, mirando el incendio como si lo hubiera estado esperando. Esteban negó con la cabeza, incrédulo. «Estás agotada. El humo te confundió. Julia nunca haría algo así». No insistí. El amor ciego es un candado más fuerte que cualquier cerradura. Pero dentro de mí, la certeza ardía más que el fuego que acababa de consumir nuestra casa. Al amanecer, nos trasladamos a la vivienda de Carmen, mi amiga de toda la vida. Ella nos recibió con los brazos abiertos. «Esta es tu casa, Rosa», me dijo con voz cálida. «Aquí nadie te pondrá candados». Aquellas palabras me hicieron llorar. Dormí un poco, pero las imágenes del fuego y la sonrisa de Julia me perseguían incluso en sueños. 2 días después, al revisar entre los escombros, los bomberos encontraron la caja metálica que Julia escondía en el jardín. Estaba ennegrecida, pero intacta. Cuando la abrieron frente a nosotros, el aire se congeló. Dentro había fajos de dinero, documentos y joyas que nunca había visto. Y entre ellos, unas escrituras con el nombre de Esteban y mío tachados con tinta roja. Esteban se quedó mudo. Yo lo miré con tristeza. «¿Lo entiendes ahora, hijo?».
No era tu seguridad lo que buscaba. Era borrar nuestra existencia. Esteban sostenía los papeles con manos temblorosas. La tinta roja, que tachaba su nombre y el mío, parecía una herida abierta sobre el papel. No puede ser, susurró. ¿Por qué haría esto Julia? Lo miré con calma, aunque por dentro la rabia me consumía. Porque nunca fui familia para ella, hijo. Para Julia yo era una carga, y para ti, un candado más. Pero ahora tienes la verdad frente a los ojos. Carmen, que nos acompañaba, frunció el ceño mientras revisaba la caja. Aquí hay documentos bancarios, transferencias a cuentas en el extranjero. Rosa, esta mujer estaba planeando desaparecer con todo. Esteban se dejó caer sobre una piedra, con el rostro hundido entre las manos. Los niños lo miraban en silencio, sin entender del todo, pero sintiendo la tensión en el aire. Esa noche volvimos a casa de Carmen. Esteban no probó bocado, se quedó sentado junto a la ventana, con la mirada perdida. Yo, en cambio, no podía dejar de pensar en la sonrisa de Julia frente al fuego. Al día siguiente, recibí un sobre deslizado bajo la puerta. Lo abrí con manos cautelosas. Dentro había una sola nota, escrita con la misma letra apresurada que ya conocía. Lo que comenzó con un candado no terminará con cenizas. Vigila tus pasos, Rosa. Sentí un escalofrío. Julia no solo había intentado deshacerse de mí con el encierro y el fuego. Aún estaba ahí afuera, acechando, esperando el momento justo para volver. Guardé la nota en mi bolso junto con las llaves antiguas y me miré al espejo. Las arrugas en mi rostro parecían más profundas, pero en mis ojos había una luz distinta. Ya no era la mujer que aceptaba un candado en su puerta. Era alguien dispuesta a abrir todas las cerraduras que me habían impuesto. La amenaza escrita en ese papel no me dejaba dormir. Cada crujido en la casa de Carmen me hacía saltar, cada sombra me parecía la figura de Julia acechando en silencio. Esteban intentaba consolarme, pero su rostro seguía marcado por la duda. Había visto los documentos, el dinero oculto, la caja enterrada, y aún así, en el fondo, parecía resistirse a aceptar que la mujer que amaba fuera capaz de tanto. Mamá, me dijo una noche, mientras los niños dormían, ¿y si Julia tiene una explicación? Quizá ese dinero no era suyo. Lo interrumpí con calma, mirándolo directo a los ojos. Una mujer que encierra a tu madre cada noche no guarda dinero enterrado para buenas intenciones. Él bajó la cabeza sin responder. 2 días después, Carmen regresó del mercado con el rostro pálido. Rosa, tienes que ver esto, dijo, y extendió un periódico local. En la portada había una fotografía borrosa de Julia entrando a un banco. El titular decía: Mujer sospechosa intenta retirar fondos de cuentas extranjeras bloqueadas. Esteban se quedó helado. La verdad ya no podía ocultarse bajo ninguna sonrisa. Esa misma noche, cuando todos intentábamos descansar, se escuchó un ruido en el patio trasero. Me levanté despacio, con el corazón en un puño, y miré por la ventana. Allí estaba Julia, observando la casa con los brazos cruzados, la misma postura que la noche del incendio. Su silueta se dibujaba bajo la luz de la luna. Cuando notó que la veía, alzó una mano y mostró algo brillante, una llave. Luego, lentamente, se la guardó en el bolsillo y desapareció en la oscuridad. El mensaje era claro. No había terminado. La imagen de Julia sosteniendo aquella llave brillaba en mi mente como un mal presagio. ¿Qué puerta planeaba abrir ahora? ¿La de nuestra seguridad? ¿La de nuestra paz? Al amanecer, llamé a Esteban a la cocina. Tenía los ojos enrojecidos. No había dormido. Hijo, ya no se trata solo de mí, le dije con firmeza. Julia es un peligro para todos, también para tus hijos. Él guardó silencio un instante, luego asintió con el rostro desencajado. Tienes razón. Voy a la policía. Fuimos juntos a la comisaría con la caja metálica,
los documentos y la nota amenazante. El inspector revisó todo con gesto grave. Con esto podemos abrir una investigación formal, nos aseguró. Pero deben estar preparados. Ella no se detendrá fácilmente. Al volver a casa de Carmen, sentí que el aire estaba enrarecido. La ventana del pasillo estaba entreabierta, aunque nadie la había dejado así. Caminé con cautela y encontré algo en el suelo. Otra nota. Un candado se abre con una llave. Un corazón, con miedo. Y yo sé cómo hacerlos temblar. Mis manos temblaban al leerla. Esteban la tomó y apretó los dientes. Ya basta. Esta vez no se saldrá con la suya. Esa noche, reforzamos las puertas y Carmen se encargó de que los niños durmieran en su habitación. Yo me senté en la sala con el llavero viejo en la mano, recordando el clic de la cerradura la noche del incendio. El miedo seguía ahí, latiendo. Pero junto a él, crecía una certeza: Julia no era la dueña de mi destino. Y si ella pensaba que el miedo sería mi candado, estaba a punto de descubrir que había subestimado a la mujer que siempre quiso encerrar. La noche cayó pesada sobre la casa de Carmen. Afuera, el viento golpeaba las persianas y el silencio se rompía solo con el crujido de la madera. Me senté en una silla junto a la puerta, con la lámpara encendida y el llavero en mi mano. No era un arma, pero me recordaba que todavía tenía control sobre algo. De pronto, escuché un ruido en el patio. Un chirrido metálico, como el roce de hierro contra hierro. Mi corazón dio un vuelco. Me levanté y, con pasos lentos, me acerqué a la ventana. Allí estaba otra vez Julia, de pie junto al portón, intentando abrir el candado con aquella llave que me había mostrado la noche anterior. No encajaba. La vi forcejear, frustrada, hasta que lanzó el candado al suelo con rabia. En ese momento, las luces de un coche patrulla iluminaron la calle. Julia desapareció entre las sombras como un animal acorralado. Al rato, un agente tocó la puerta. Hemos recibido reportes de movimientos sospechosos en la zona. ¿Todo en orden? Esteban salió detrás de mí y relató lo ocurrido. El agente tomó nota y prometió vigilancia extra. Pero cuando se fue, el silencio regresó, aún más denso. Mamá, susurró Esteban, ya no queda duda. Julia no se detendrá hasta destruirnos. Me acerqué a los niños, que dormían en la habitación contigua, y los observé con ternura. Ellos no tenían la culpa de nada, pero eran los más vulnerables. Esa madrugada, mientras la casa dormía, escribí en mi cuaderno: cada candado que me han puesto en la vida lo he abierto con paciencia y dignidad. Este no será la excepción. Julia puede tener llaves, pero yo tengo la verdad. Y la verdad siempre abre más puertas que el miedo. Los días pasaron con una calma engañosa. La policía hacía rondas en el barrio, los vecinos se mostraban atentos, pero yo sabía que Julia no había desaparecido. Estaba ahí afuera, esperando, como un depredador paciente. Una tarde, Esteban regresó con el rostro serio. He hablado con el abogado, me dijo. Con las pruebas que tenemos, podemos solicitar una orden de alejamiento inmediata. Asentí en silencio. No era suficiente, lo sabía. Un papel no detendría la furia de una mujer que ya había prendido fuego a nuestra casa. Esa noche, mientras acomodaba unas mantas en el cuarto de Carmen, encontré algo extraño debajo de la cama, un sobre con mi nombre escrito a mano. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una sola frase: el verdadero candado está en tu propio hijo. Sentí que el aire se me escapaba del pecho. ¿Qué significaba aquello? ¿Intentaba Julia sembrar desconfianza entre Esteban y yo? ¿O había algo más que aún no veía? Guardé la nota y no dije nada a Esteban. No quería darle más peso del que ya cargaba. Pero esa frase me retumbaba en la mente como un eco sin descanso. Al amanecer, salí al jardín de Carmen y me senté en un banco de piedra.
Cerré los ojos y recordé todas las noches que escuché el clic del candado en mi puerta. Esa prisión silenciosa que me hacía sentir invisible. Y comprendí algo. Julia quería que dudara, que desconfiara de todos, incluso de mi propio hijo. Ese era su verdadero juego. Abrí los ojos con determinación. No más candados, susurré. Ni en mis puertas, ni en mi corazón. Pero en el fondo sabía que la batalla final se acercaba. Y que Julia no pensaba rendirse sin un último golpe. El amanecer trajo consigo un aire pesado, como si incluso el cielo presintiera lo que estaba por venir. Me levanté temprano y preparé café. Al tomar la primera taza, escuché a Esteban hablar por teléfono en el pasillo. Sí, lo entiendo, pero no puedo dejar que la arresten todavía, susurraba, con la voz cargada de angustia. Me quedé helada. ¿Todavía? ¿Qué quería decir con eso? Cuando entró a la cocina, intentó sonreírme, pero sus ojos evitaban los míos. El mensaje de Julia en aquel sobre resonó en mi cabeza. El verdadero candado está en tu propio hijo. La duda me mordía el corazón. ¿Hasta qué punto Esteban seguía atado a ella? ¿Sería capaz de ponerla por encima de la seguridad de sus propios hijos? Esa tarde, Carmen me llevó al mercado para distraerme. Pero al regresar, encontramos la puerta entreabierta. El salón estaba en orden, nada faltaba, salvo una cosa, la caja metálica con los documentos y el dinero había desaparecido. No puede ser, exclamó Esteban, revisando cada rincón. ¿Quién tenía las llaves? Pregunté con la voz firme. Esteban se quedó en silencio. Finalmente murmuró. Solo yo, y Julia, antes de todo esto. La sospecha cayó sobre él como una sombra. Carmen lo miró con dureza. Esteban, si encubres a esa mujer, pondrás en riesgo a todos. Él apretó los puños. No la estoy encubriendo. Pero si Julia tiene esa caja, significa que está cerca. Y si está cerca, vendrá por más. Me estremecí. Tenía razón. Aquello no había terminado. La desaparición de la caja era solo el preludio de un golpe más grande. Miré a mis nietos, que jugaban ajenos a todo en la habitación contigua, y juré en silencio. No volverán a ponerme un candado. Ni a mí, ni a ellos. La desaparición de la caja dejó a la casa en un estado de tensión insoportable. Carmen revisaba cada ventana, Esteban no dejaba de caminar de un lado a otro, y yo me sentía como en una espera interminable. Esa noche, mientras todos dormían, escuché un golpe seco en el patio. Me levanté en silencio y miré por la ventana. Allí, bajo la luz pálida de la luna, vi la caja metálica colocada otra vez junto a la puerta trasera. Bajé despacio, con el corazón en un puño. Cuando abrí la puerta, la caja estaba intacta, cerrada con un candado brillante, distinto al anterior. Encima, un papel. Algunas puertas no se abren con llaves, sino con miedo. Vamos a ver qué tan valiente eres, Rosa. Lo leí una y otra vez, sintiendo como el frío me atravesaba. Julia había devuelto la caja, pero la había convertido en una trampa psicológica. Un recordatorio de que podía entrar y salir cuando quisiera. Al amanecer, se lo mostré a Esteban. Mamá, dijo con voz rota, esto es una amenaza directa. Tenemos que escondernos en otro lugar. No, respondí con calma. No huiremos más. Ella juega con candados, pero yo aprendí a romperlos. Guardé la caja en la despensa y me quedé mirando el candado nuevo. Esa pieza de metal brillante era más que una cerradura, era un reto. Y yo no pensaba perderlo. Esa noche, mientras el resto dormía, me senté frente a la caja con la horquilla en la mano. Cada clic del metal me recordaba el fuego, el humo y la prisión en mi cuarto. Pero también me recordaba que seguía viva. El candado se dio con un chasquido seco. Abrí la caja. Dentro, además de los documentos, había algo nuevo, una foto mía, recortada y clavada con un alfiler.
Julia no solo quería mi dinero. Quería borrarme por completo. La foto recortada dentro de la caja me heló la sangre. Era una imagen mía en el jardín, tomada sin que me diera cuenta. El alfiler atravesaba mi frente como una marca de destino. Cerré la caja de golpe y me quedé un rato en silencio, sintiendo cómo me temblaban las manos. Julia ya no era solo una amenaza lejana. Nos estaba vigilando, cada día, cada noche. A la mañana siguiente mostré la foto a Esteban. Él palideció. «Esto es enfermizo», murmuró. «No solo busca el dinero, mamá. Te quiere destruir». «Ya lo sé», respondí con firmeza. «Y por eso no vamos a esperar más». Fuimos juntos a la comisaría. Entregamos la foto y el nuevo candado como pruebas. El inspector nos escuchó con gesto grave. «La estamos rastreando. Sabemos que sigue en la ciudad. Tengan cuidado, puede volverse impredecible». Regresamos a la casa de Carmen con una mezcla de miedo y determinación. Esa noche, reforzamos todas las puertas y ventanas. Los niños durmieron entre Esteban y yo, mientras Carmen vigilaba desde la sala. Pasada la medianoche, un ruido metálico nos sobresaltó. Era el mismo sonido inconfundible, el clic de un candado. Corrí al pasillo y vi la puerta principal cerrada con un candado nuevo, puesto por fuera. Julia nos había encerrado dentro, como yo misma había estado semanas atrás en mi habitación. Escuchamos su voz desde el otro lado, calmada, casi dulce. «Ahora sabrán lo que se siente, Rosa». El eco de su risa se perdió en la oscuridad, y el frío me recorrió la espalda. El juego de los candados había llegado a su punto más cruel. El candado brillaba bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Golpeamos la puerta, pero estaba firmemente asegurada desde fuera. Carmen apretaba los dientes, Esteban maldecía en silencio, y los niños comenzaban a llorar, asustados por el encierro. Yo me quedé inmóvil, escuchando el eco de la risa de Julia perderse en la calle. Era el mismo sonido que me acompañó cada noche cuando giraban la llave de mi cuarto. «No vamos a entrar en pánico», dije con voz firme, tratando de contener el temblor en mi interior. «Si ella cree que este candado va a detenernos, se equivoca». Recordé la horquilla que aún guardaba en el bolsillo de mi bata. Me arrodillé frente al candado nuevo y comencé a trabajar con manos firmes. El clic metálico resonaba en mi memoria, noches de encierro, el humo del incendio, las veces que Julia me trató como un estorbo. Cada recuerdo alimentaba mi fuerza. Después de unos segundos eternos, el candado cedió. Cayó al suelo con un golpe seco. La puerta se abrió y el aire frío de la madrugada entró de golpe, como una bocanada de libertad. Los niños aplaudieron entre sollozos. Esteban me abrazó con fuerza. «Mamá, sin ti estaríamos perdidos». No respondí. Afuera, la calle estaba vacía, pero yo sabía que Julia seguía cerca. Su juego no era detenernos. Era quebrarnos con miedo, volvernos prisioneros incluso sin barrotes. Esa madrugada no dormimos. Me senté en la cocina, mirando el candado abierto sobre la mesa. Lo toqué con la punta de los dedos y susurré: «No más. Esta vez el candado se lo pondré yo». El amanecer llegó con un silencio extraño. Ni el canto de los pájaros logró aliviar la tensión que pesaba en la casa. El candado roto seguía sobre la mesa de la cocina, como un símbolo de la batalla que ya no podía ignorarse. Carmen preparó café mientras yo me mantenía junto a la ventana, observando la calle vacía. De pronto, vi algo, un sobre blanco colocado bajo el buzón. Bajé de inmediato y lo recogí con cuidado. Dentro había una sola foto. Era la misma de la noche anterior, pero esta vez no estaba sola en la imagen. Detrás de mí, en las sombras del jardín, se veía la silueta de Julia observándome. «Nos está vigilando», dije con voz ronca al mostrar la foto a Esteban. Él apretó los labios con rabia. «Ya no podemos seguir esperando. Hoy mismo voy a la policía y pediré protección permanente».
Lo acompañé hasta la comisaría. El inspector revisó la foto y asintió con gravedad. No se trata solo de amenazas. Está jugando con ustedes psicológicamente. Vamos a asignar una patrulla fija cerca de la casa. Al regresar, los niños me abrazaron con fuerza. Abuela, ¿esa señora mala volverá?, preguntó Clara con voz temblorosa. Sí, mi amor, respondí acariciándole el cabello. Volverá. Pero esta vez no nos encontrará encerrados, sino preparados. Esa noche, puse el candado roto dentro de la caja metálica. No como símbolo de miedo, sino de recuerdo, la prueba de que incluso las prisiones más crueles pueden abrirse con paciencia y valor. Mientras cerraba la tapa, sentí algo distinto en mi interior. Julia podía tener sus llaves, sus trampas y su odio. Yo tenía algo que ella jamás tendría, la verdad y la determinación de una mujer que ya había escapado de las peores cárceles. La patrulla asignada por la policía estacionó frente a la casa esa misma tarde. Ver las luces apagadas del coche me dio una sensación momentánea de alivio, pero en el fondo sabía que Julia era más astuta que eso. No se detendría por la presencia de 2 agentes. Esa noche, mientras los niños dormían y Esteban se quedaba en la sala, salí al jardín con Carmen. El aire estaba frío y húmedo. Me acerqué al lugar donde antes estaba enterrada la caja metálica. La tierra removida aún se distinguía bajo la luz tenue de la farola. Aquí empezó todo, murmuré. Y aquí terminará, respondió Carmen, apretándome la mano. De pronto, un ruido metálico nos sobresaltó. Venía de la puerta lateral del jardín. Corrimos hacia allí y encontramos otro candado, esta vez colgado por fuera, como si alguien intentara encerrarnos nuevamente. Otra vez, dijo Carmen con rabia. El corazón me golpeaba con fuerza. Julia estaba jugando con nosotros como si fuéramos marionetas, apareciendo y desapareciendo, dejando candados como su firma personal. Con manos firmes, saqué la horquilla que siempre llevaba conmigo. En segundos, el candado cedió. Lo lancé contra el suelo y lo pisé con fuerza. No más prisiones, susurré. De regreso dentro de la casa, Esteban nos esperaba con el rostro desencajado. La patrulla dice que no vio a nadie salir del callejón. Es como si se esfumara. Lo miré fijamente. Julia no se esfuma. Julia se esconde donde menos lo esperamos. Y si no la detenemos pronto, el próximo candado no será en una puerta, será en nuestras vidas. El ambiente en la casa era irrespirable. Cada sombra parecía un aviso, cada sonido metálico un eco de aquellos candados que Julia dejaba como mensajes. Esa tarde, Esteban recibió una llamada desconocida. Contestó con cautela, y yo lo observé desde el pasillo. Su rostro cambió a medida que escuchaba, primero sorpresa, luego miedo. Cuando colgó, se quedó en silencio. ¿Quién era?, le pregunté. Julia, susurró, llevándose las manos a la cabeza. Dice que si no la vemos mañana en persona, mostrará unos documentos que pueden destruirnos a todos. Sentí un escalofrío. ¿Qué más podía tener guardado? ¿Qué nueva trampa escondía tras sus llaves? Esa noche casi no dormí. Escribí en mi cuaderno: no se trata del candado en la puerta, sino del candado en la mente. Julia quiere que vivamos prisioneros de su amenaza. Pero yo no lo permitiré. Al amanecer, decidimos enfrentarla. Nos citó en la vieja bodega del barrio, un lugar abandonado desde hacía años. La policía estaba avisada, pero Esteban insistió en hablar con ella antes de que actuaran. Cuando llegamos, el interior estaba oscuro, con olor a polvo y hierro oxidado. En el centro, sobre una mesa, había otra caja metálica cerrada con un candado nuevo. Y junto a ella, de pie, Julia. ¿Lo ven?, dijo con una sonrisa helada. Todo en esta familia ha estado bajo llave, y yo tengo las llaves. Su voz retumbó en el silencio de la bodega. Y en ese instante comprendí que el enfrentamiento final estaba por comenzar.
El eco de la voz de Julia retumbaba en las paredes oxidadas de la bodega. Sus ojos brillaban con una mezcla de rabia y triunfo, mientras acariciaba el candado de la caja como si fuera un trofeo. Ustedes nunca entendieron, dijo con voz firme. Siempre viví como una invitada en esta familia, siempre observada, siempre juzgada. Pero yo aprendí algo. El poder no está en el amor ni en la compasión, está en quien tiene la llave. Esteban dio un paso al frente, con el rostro desencajado. Julia, esto se acabó. Lo que hiciste es imperdonable. Intentaste matar a mi madre, quemaste nuestra casa, aterrorizaste a nuestros hijos. Ella sonrió, pero sus labios temblaban. No fue por odio, Esteban. Fue por miedo, miedo de perderte, de quedarme sola. Yo avancé despacio, sosteniendo en mi mano el viejo llavero que había guardado durante años. Lo levanté frente a ella. Tú crees que un candado puede encerrar una vida, Julia. Pero el amor verdadero no necesita llaves. Y el tuyo nunca fue amor, fue prisión. Sus ojos se llenaron de furia. Cállate. En ese instante, las luces de la patrulla iluminaron la bodega. Los agentes entraron rápidamente, rodeándola. Julia intentó resistirse, pero Esteban la detuvo, sujetándola con fuerza. La caja metálica fue confiscada como prueba. Yo me quedé inmóvil, mirando cómo se llevaban a la mujer que había convertido nuestra vida en un juego cruel de candados y llaves. Cuando todo terminó, Esteban se volvió hacia mí. Sus ojos estaban húmedos. Mamá, te fallé. Permití que ella te encerrara, que te hiciera sufrir. Lo abracé con fuerza, acariciándole el cabello como cuando era niño. No, hijo. Ella quiso que me borraran, pero cada noche que sobreviví encerrada me hice más fuerte. Y hoy, gracias a eso, estamos libres. Al salir de la bodega, respiré el aire fresco de la mañana. El sol iluminaba el camino, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no había candado alguno que pudiera volver a encerrarme.